¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a desarrollar un examen final del curso de estática de la Universidad Señor de Cipán del ciclo 2021. Bueno, tenemos justamente el primer problema, nos está indicando hallar la fuerza resultante y las reacciones en el punto A y en el punto B. Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar cuántas reacciones va a tener la estructura. Voy a decir, en este caso, el punto A es un apoyo fijo, va a tener dos reacciones, AY y AX. Justamente el punto B es un apoyo móvil, va a tener una sola reacción, BY. Ya he identificado cuántas reacciones va a tener esta viga. Luego tengo que hallar algunas fuerzas resultantes para cada carga distribuida, por ejemplo para esta carga triangular. Recuerda que la fuerza resultante viene a ser el área de un triángulo. Más o menos estaría ubicado en esta posición. El área del triángulo sería la base, que es 2.5, por la altura, que es 500, sobre 2. Vamos a ver cuánto sería este cálculo. Me da un valor de 625 y la unidad de fuerza que le corresponde en Newton. ¿Y ahora en qué posición se estaría ubicando? En su centro de gravedad, ¿sí? Esto de acá es un triángulo, justamente acá tenemos el ángulo de 90 grados. Así que esa posición hasta el ángulo recto va a ser un tercio de la base, que es un tercio por 2.5. Y luego esta otra distancia que le va a corresponder 2 tercios también de 2.5, que es la base. Del mismo modo calculo la fuerza resultante para esta carga trapezoidal, pero ¿qué es lo que se hace aquí? Por lo general se tiene que particionar en dos figuras. Una de estas va a ser un rectángulo y la otra va a ser un triángulo. Primero para la carga rectangular. Se va a mantener esa misma altura de 250 newtons sobre metros. Hallamos la fuerza resultante, que también sería el área de un rectángulo. Bueno, en este caso para un rectángulo. La base es 2.5 y la altura es 250. Nada más. A ver, falta un 0. ¿Cuánto sería eso? Obviamente nos estaría dando 2.5 por 250, me da un valor de 625 newton. También, para un rectángulo, bueno, es más fácil porque sería en la mitad. 2.5 entre 2 me da un valor de 1.25. Esta es la distancia, 1.25. Y esta distancia también le corresponde 1.25. Luego tengo que hallar la fuerza resultante para la carga triangular. Justamente necesito saber cuánto es esa altura. Y si yo sé que la altura desde este punto 0 hasta arriba es 500 y hasta acá es 250, obviamente que tiene que ser la resta para que recién tenga yo esta altura. 500 menos 250 también me va a dar 250 newtons sobre metro. Esa es la altura de este triángulo. Y del mismo modo hallo la fuerza resultante. También sería la base, que es 2.5, por la altura, que solamente va a ser 250, entre 2. Vamos a ver qué fuerza resultante nos estaría dando. Por lo que veo es casi similar. Ah, no, este de acá es 500, ¿no? Ah, bueno, ahí cambia. Por 250 sobre 2. Me está dando un valor de 312.5 newton. Ahí tenemos. Una vez que yo he hallado las fuerzas resultantes para cada carga distribuida, bueno, a ver, voy a colocar también la posición, me parece que no he colocado. Esta distancia del ángulo recto también va a ser un tercio de la base, que es el 2.5. Y esta otra distancia hasta aquí sería 2 tercios de 1.5, de 2.5, perdón. Ahora sí. Bueno, vamos a aplicar las condiciones del equilibrio para poder hallar las reacciones. Pero por lo que veo también me están pidiendo la fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante solamente va a ser la suma de todas estas, obviamente, o valga la redundancia, de esta misma fuerza resultante para cada tramo. Vamos a colocar así. Fuerza resultante finalmente va a ser 625 más, en este caso sería 312.5 y finalmente más 625. ¿Cuánto sería finalmente esa fuerza resultante? Tenemos que sumar y me da un valor de 1562.5 newton. Ahí está. De esa forma entonces hemos calculado la fuerza resultante. Ahora vamos a hallar las reacciones en los apoyos. Desde una primera instancia te digo lo siguiente. Como no existen fuerzas horizontales en esta viga,
Por lo tanto, la reacción a X no tiene con qué equilibrarse, así que nada más sería 0. Faltan estas dos. Puedo aplicar sumatoria de momento, digamos en el punto A. Antihorario es positivo e igual a 0. Esta fuerza B y Y va hacia arriba y la distancia sería desde el punto A hasta el punto B, que es 2.50. ¿Qué sentido va a tener? Va a ser en este caso antihorario, ¿no? Hasta el punto A. Por lo tanto va a ser positivo. Decimos BY por 2.50 y estas fuerzas resultantes van hacia abajo, así que cuando tome momento en el punto A me va a generar un momento horario, por lo tanto va a ser negativo. Para la carga rectangular, menos 625 por esta distancia que era la mitad, 1.25 más 2.50 para llegar al punto A. Vamos a ver cuánto es esa suma. Me da un valor de 3.75 metros. Ahí lo tenemos. Luego para esta fuerza resultante de la carga triangular sería también negativo, menos 312.5 por esta distancia, ¿no? Desde este punto, que justamente acá estamos diciendo que es 1/3 por 2.5 hasta acá. Vamos a ver cuánto es 1/3 por 2.5, que me da 5/6. Y ese 5/6, esta distancia se le tiene que sumar obviamente la distancia del tramo AB para que llegue al punto A, que es 2.50. Voy a sumar 2.50. Finalmente la distancia de esta fuerza resultante de la carga triangular me está dando un valor de 10/3 de metros, ¿no? La distancia. Y finalmente esta fuerza resultante que también va hacia abajo sería menos 625 y la distancia le va a corresponder nada más 2/3 por 2.5. Vamos a ver cuánto es. 5/3. Ahí lo tenemos. Bueno, no hay más fuerza que produzca momentos como puedes observar, así que puedo igualar a 0. Vamos a despejar finalmente la reacción BY para ver qué valor sería. Este de acá es positivo. Todo pasa al otro lado con signo cambiado. 5/3. Todo esto divide sobre 2.50. A ver, déjenme comprobar nuevamente. 312.5. Sí, correcto. Me está dando una reacción vertical. Bueno, voy a colocar el valor de infracción. 10.625 sobre 6. Que esto en decimales prácticamente sería 1770.83 newton, que es unidad de fuerza. Me dio positivo, quiere decir que es correcto ese sentido que hemos asumido. Ahora sí, vamos a hallar, para culminar ya este ejercicio, la reacción a Y. Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y, voy a decir que hacia arriba es positivo e igual a 0. Decimos AY menos 625 menos 312.5 y menos 625. Y no nos olvidemos de la reacción BY que va hacia arriba, que sería 1770.83 e igual a 0. Despejo finalmente la reacción AY. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Este de acá es punto por si acaso, 312.5. Y me está dando una reacción, por lo que veo, negativo. Me da menos 208.33 newton. Puede ser que sea negativo, claro que sí, no hay ningún problema. Si sale negativo quiere decir nada más que la reacción que yo he supuesto inicialmente hacia arriba no va en ese sentido, sino hacia abajo. Y de esa forma hemos calculado las reacciones para esta viga, como también su fuerza resultante. Ahora vamos a ver el segundo problema. Ahora sí, vamos a ver el segundo problema. Tenemos acá esta figura. Nos piden que determinemos la posición del centroide de la figura plana y homogénea. Si te das cuenta, nos da ya algunos ejes, acá el eje X y el eje Y. Y luego tenemos unas figuras geométricas, en este caso, si tú lo ves desde el lado de atrás, sería como un rectángulo. Y justamente acá también estaría ubicado un círculo y un triángulo. Bueno, cuando suceden en esos casos figuras compuestas, como tenemos aquí, lo que está sombreado obviamente va a ser lo que prácticamente estaría calculándose. Es como una figura que tiene una superficie llena. Sin embargo, acá son como huecos u orificios que se encuentran para esa figura. Lo que yo primero tendría que designar es qué área voy a calcular.
vamos a realizar un pequeño cuadro. Yo lo voy a denominar así. Primero va a ser la figura, luego va a ser el área que vamos a calcular, luego va a ser el centroide o la posición de la distancia de X, que va a ser para cada figura. Del mismo modo, para Y, también si nos lo designa, pero en este caso creo que no indica si el centroide en X o en Y. Si sucede eso, lo que puedo hacer quizás es calcular para los dos. A ver, vamos a ver si nos da ese tiempo. Para Y, luego también, ¿no? El área, pero acá se va a multiplicar. Decimos el área por ese pequeño centroide para cada figura por independiente. Y luego el área por Y, que también va a ser ese centroide. Nada más, eso es lo único que necesitan en realidad. No es más que colocar algunos criterios. Y justamente ahorita voy a designar cuál de ellos estoy tomando en cuenta. Ahora sí. Como tengo tres figuras, yo voy a colocar primero la figura del rectángulo. Lo voy a colocar como un valor de 1. La figura de este círculo lo voy a denominar 2. Y finalmente este triángulo, que lo voy a denominar 3. Más o menos así. Recuerda que acá necesito hallar el área para este rectángulo. Justamente tenemos la base, que es 9 más 6, si no me equivoco es 15. Y luego se va a multiplicar por la altura, que es 6. Decimos 15 por 6. Vamos a ver qué área sería. Me da un valor de 90. Pero ¿qué unidad le corresponde? Recuerda acá que las unidades en longitud son en metros. Por lo tanto va a ser 90 metros al cuadrado. Luego para el círculo también. ¿Cuál es el área de un círculo? Se puede denominar de dos formas. Por ejemplo, puede ser pi por radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que va a ser lo mismo en realidad. Digamos que el radio, si tú puedes ver la figura de este círculo, el diámetro ya no los está dando, ¿sí o no? Es de 6 metros. Puedo utilizar la segunda fórmula, que sería pi por 6 al cuadrado sobre 4. Y si fuese el radio, obviamente que estaría en la mitad, ¿no? Es ese radio. Pi por la mitad sería 3 al cuadrado. ¿Cuántos serían estos valores? Acá sería 9pi. Y acá sería también 9pi. Así que con cualquiera de los dos podemos trabajar. Vamos a colocar el área del círculo, 9pi. Y finalmente el triángulo, que sería también el área base, decimos 6 metros, por la altura, que es 6, y todo eso se divide entre 2. ¿Cuánto sería? Me da un valor de 18 metros al cuadrado. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué sucede en este caso? Recuerda que estas figuras del triángulo y del círculo son figuras huecas, por lo tanto se va a tener que restar, no se va a tomar en cuenta. Vamos a colocar signo negativo. Y luego voy a colocar las distancias o los centroides por figura independiente. Primero para el rectángulo. Todo el rectángulo es 15, recuerda. Y la altura en este caso es 6. El centroide en X para ese rectángulo va a ser en la mitad, ¿sí o no? Un rectángulo, si todo este es 15, esto de acá sería el X 7.5, que es la mitad. Colocamos 7.5, ¿qué unidad? Obviamente es metros. Y luego el centroide en Y sería lo contrario, pues para este eje. También para el rectángulo va a ser la mitad. ¿Cuánto es eso? Si todo es 6, acá sería 3 metros. Y colocamos de esa manera. Igualmente sucede para el círculo. En realidad, como es una circunferencia, mejor dicho, se va a ubicar en su centro de gravedad, que es el punto medio, justamente acá. En X, si todo esto de acá, a ver, recuerda que el diámetro es 6. Todo este es el diámetro. La mitad, el X sería a 3 metros. Luego en Y también es similar. Si todo el diámetro, la altura es 6, en la mitad sería 3 metros. Finalmente para el triángulo,
para la posición en X, recuerda que en este caso, este eje de acá, por eso es que les indicaba que esto de acá manda, desde este punto estamos comenzando, pero este triángulo ahora se ubica en esta otra posición. Así que lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, vamos a sumar, en este caso, la distancia que ya tenemos, que hasta acá es 9 metros, se le va a sumar ahora la distancia de su centroide. Y recuerda que acá es del ángulo recto, un tercio de la base que es 6. Que esto sería en realidad 2. Entonces la distancia en X sería la suma de 9 más 2, 11 metros. Mientras que el Y también, si lo veo desde esta posición, necesito calcular también esta distancia. Y acá también es 90 grados. Es como si yo lo estuviera mirando desde esta perspectiva. Y acá también sería un tercio por 6, ¿no? Que es lo mismo. 2. También 2 metros nada más sería esa distancia. Ahora sí, ya tenemos para cada centroide en particular. Ahora lo que tengo que hacer nada más sería multiplicar por cada uno de estos. Primero es el área 90 por X, decimos 90 por 7.5, me da 675, ¿qué unidad? Metros al cuadrado por metros, sería metros al cubo. Y acá es 90 por 3, que me da un valor de 270 metros al cubo. A ver, acá me olvidé colocar su longitud. Igualmente, acá va a ser un área negativa, menos 9pi, multiplicado por el X, que es 3. Bueno, esto de acá sería menos 27pi metros al cubo. Y acá también es lo mismo, ¿no? Como puedes observar, menos 27pi metros al cubo. Finalmente, este triángulo de acá, menos 18 por 11, vamos a ver cuánto es, menos 198 metros al cubo. Y finalmente, menos 18 por 2, que me va a dar un valor de menos 36 metros al cubo. Una vez que ya he completado con este recuadro, lo único que tengo que hacer es sumar. Primero para el área, la sumatoria del área, 90 menos 9pi menos 18. Me da un área en decimales de 43.726 metros al cuadrado. Y acá también tengo que hacer la sumatoria de AX y la sumatoria de AY. Vamos a sumarlo, 675 menos 27pi menos 198. Me da el siguiente valor, 392.177, que unidad metros al cubo. Finalmente la sumatoria de fuerzas en Y también, 270 menos 27pi menos 36. Y me da el siguiente valor, 149.177. Y también la misma unidad, metros al cubo. Bueno, es cuestión ahora de emplear la siguiente fórmula. Para hallar finalmente el centroide sería el X final, que es la sumatoria de A por X sobre la sumatoria del área. Y para el Y es similar. Solamente es cuestión de reemplazar para el primero. Y acá también, 149.177 metros al cubo sobre 43.726 metros al cuadrado. Vamos a dividir. Y me da un centroide en la posición X de toda esta figura compuesta de 8.969 metros, porque acá es metros cúbicos y acá es metros al cuadrado, se simplifica nada más. Y acá para el centroide en Y, vamos a ver cuánto es. Me da un valor de 3.411 metros también, su unidad correspondiente. A ver, 412 ya, un decimal de más. Metros. Ya he calculado prácticamente estos centroides, lo único que tengo que hacer es graficarlo de una mejor forma para que se entienda. Vamos a colocar aquí
desde este punto obviamente, más o menos acá, ¿no? 8, a ver, el X es 8. Si todo esto es 9, más o menos 8 estaría por acá, 8.969. Y el otro es 3.412. Si acá es 3, la mitad estaría un poco más arriba, más o menos por aquí. Ahí está, podemos hacer una proyección. Y acá se ubica el centroide, que sería en X 8.969 y en Y 3.412. Ahí lo tenemos. De esa forma es como se representa finalmente el centroide para una figura como tenemos justamente acá. Ahora vamos a ver este tercer problema. Justamente tenemos ese problema de aquí donde nos piden determinar las fuerzas en cada elemento de la armadura y establezca si los elementos están trabajando a tensión o en compresión. Vamos a considerar que el P1 de esta carga va a ser 500 Newton. Y luego el P2 es igual a 1000 Newton. Si en este problema solamente nos están pidiendo las fuerzas internas para cada barra, quizás no va a ser muy necesario calcular las reacciones. Puede ser que en algún caso sí sea útil, pero vamos a ver cómo sería este desarrollo. Por ejemplo, puedo aplicar nudo ahorita mismo en el punto C y puedo calcular estas dos fuerzas. Si he calculado esta fuerza sale por defecto, porque es como pasa por el mismo nudo, también va a valer el mismo valor. Igualmente acá, ¿no? Acá hay una fuerza que sale ya prácticamente cuestión de segundos. Esta fuerza es de 500, la barra ED sería en este caso por equilibrio, en este sentido, que sería en tensión, vale 500 newton. Por eso les digo, hay barras que salen de frente. Una vez que tengo esto, ya tengo esta fuerza, puedo aplicar quizás nudo acá, pero recuerda que aquí justamente tenemos que hallar las reacciones que va a estar equilibrándose en este punto. Y luego si vamos al nudo en B, si ya tengo esta barra, ya tengo esta, faltarían estas dos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Vamos a decir nudo en el punto C. Colocamos ese punto, hay una carga puntual que vale 1000 newtons. Aquí tenemos la fuerza CE. A ver, este es B. Sí. A ver, este es A, B, C, D, E. Solamente que no se nota muy bien este gráfico. Bueno, sería la fuerza CB. Y acá tenemos la fuerza CD. Recuerda que ya tenemos un ángulo, así que podemos descomponerlo. Fuerza CB, seno de 30. Acá sería fuerza CB, coseno de 30. Aplicamos las condiciones del equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que hacia arriba es positivo igual a 0. Fuerza CB, seno de 30, menos 1000 newton, e igual a 0. Despejamos la fuerza CB. Vamos a ver qué valor sería. 1000 sobre seno de 30. Me da un valor de 2000 newton. Me dio positivo, quiere decir que estaba trabajando correctamente como lo habíamos considerado inicialmente en tensión. Ahí está, la primera fuerza. Luego vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha vamos a decir que es positivo e igual a 0. Del mismo modo, decimos menos la fuerza CB, coseno de 30. Y acá sería menos fuerza CD e igual a 0 porque no hay más fuerzas horizontales. Despejando la fuerza CD, vamos a ver cuánto sería. Menos fuerza CB, 2000 coseno de 30. Me da un valor de menos 1732.05 newton. En este caso quiere decir que la fuerza CD está trabajando en compresión porque yo lo había considerado inicialmente en tensión. Podemos ir graficando en realidad. Por ejemplo, ya tenemos estas dos barras. Fuerza CB en tensión, 2000 newton. Luego la fuerza CD en compresión. A ver, las fuerzas cuando son en compresión entran al nudo. De esta manera. Ya tengo la fuerza CD,
¿Cuánto sería la fuerza de A? Obviamente que va a tener que ser el mismo valor que la fuerza de C para que haya el equilibrio. Y también es en compresión. ¿Qué más nos falta? Bueno, la fuerza BA y la fuerza BA y la fuerza BE. Podría yo aplicar ahorita mismo nudo en el punto B y puedo calcularlo. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Te has dado cuenta que al final casi no es tan necesario hallar las reacciones como algunos lo hacen? Aunque tampoco sería muy complicado hallar las reacciones. Cuando tenemos este tipo de armaduras, un apoyo fijo y una barra donde no hay cargas aplicándose ahí, igual imaginemos que hay una carga, no sé, de 10 newton. Igualmente esta fuerza interna yo lo puedo separar, ¿sí o no? Así. Fuerza AB. Aplico momentos en el punto E y estaría calculando la fuerza B, que es una forma en realidad también. Pero bueno, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar nudo en el punto B y de frente estaríamos calculando las dos fuerzas que tenemos acá. Bueno, acá hay una fuerza de 2000. Acá la incógnita, que es la fuerza BA. Acá sería la fuerza BE. Finalmente esta fuerza que vale 5000, no, 500 newton. Ahí está. Bueno, acá tenemos que descomponer por trigonometría. Esto de acá también es 30. Este ángulo también, si hago una proyección o una paralela, también vale 30 grados. Justamente acá he colocado un triángulo notable para que ustedes se den cuenta cómo es que se maneja de esa manera. Esto de acá sería 30 grados. Y luego acá también, ¿no? Te das cuenta que esta, por ejemplo, este 30 también por la regla de la Z, también sería 30 grados. Igualmente acá. Ahí lo tenemos. Y solamente es cuestión ahora de descomponer. Fuerza BA seno de 30. Fuerza BA coseno de 30. Y acá también. Fuerza BE coseno de 30. Fuerza BE seno de 30. Y acá sería 2000 coseno de 30. Finalmente 2000 seno de 30. Aplico las dos condiciones del equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en X, vamos a decir, hacia la derecha positivo igual a 0. Sería 2000 coseno de 30. Y acá hay dos fuerzas horizontales que van hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. Menos la fuerza BA coseno de 30. Menos la fuerza BE coseno de 30. E igual a 0 porque no hay más fuerzas horizontales. Ahí te das cuenta que tenemos una ecuación, pero se generan dos incógnitas. Voy a colocar aquí mi primera ecuación. Como hay en la segunda ecuación, tengo que aplicar la otra condición del equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en Y. Acá hay una fuerza vertical hacia abajo, que es menos 500, menos la fuerza, o para que esté en orden mejor, sería más la fuerza BA seno de 30. Acá sería menos la fuerza BE seno de 30. No nos olvidemos de esta fuerza de 2000 que hemos descompuesto. A ver, no lo estaba colocando. Menos 2000 seno de 30. Acá solamente sería cuestión ahora de ordenar. Digamos que primero es la incógnita de la fuerza BA. Segundo la incógnita de fuerza BE. Y finalmente este valor numérico podemos pasarlo al otro lado con el signo diferente. Vamos a ordenarlo mejor. Esto de acá sería menos la fuerza BA coseno de 30. Copiamos. ¿Cuánto sería 2000 coseno de 30? Me da un valor, bueno, acá va a ser positivo, al otro lado sería negativo. Menos 1732.05. Ahí está. Y acá también vamos a ordenar. Bueno, acá es positivo. Fuerza BA seno de 30. Acá es negativo. Y acá tenemos que sumar. Sería menos 500 menos 2000 seno de 30. Me da un valor de menos 1500. Pero pasa al otro lado. Porque acá, bueno, me faltó colocar igual a 0. Pasa al otro lado y se cambia el signo. Y sería finalmente 1500 positivo.
Acá es cuestión nada más de usar alguna calculadora. Es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pueden hacerlo manualmente también. Voy a reemplazar nada más aquí en mi calculadora y comprobar cuáles serían esos resultados. Menos coseno de 30. Nos coseno nuevamente. Igual si hay alguna duda o cualquier error pueden comentarlo. Voy a tratar de hacerlo varias veces a ver si es que no cometo ningún error. Ahí está. Ahora sí. Finalmente la fuerza BA me está dando un valor de 2500 newton. Me dio positivo, es correcto como lo hemos considerado en tensión. Y la fuerza BE me está dando un valor de menos 500 newton. Quiere decir que no está trabajando en tensión como inicialmente lo había considerado. Sería en compresión. Y de esa forma hemos calculado todas las fuerzas internas para esta estructura. Nuevamente les indico que es cuestión nada más de leer bien el enunciado, porque a veces tenemos la costumbre de hallar las reacciones primero y luego recién algunas fuerzas internas. Te das cuenta que no ha sido necesario calcular esas mismas reacciones. Bueno, espero que te haya servido este video en realidad. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.